tenía la virtud de, a pesar de ser tan profundo, poderse expresar en forma tal que era muy fácil entender cuáles eran los postulados que él apoyaba. Él podía ver México y podía ver a futuro, a partir del presente. Y realmente su oratoria era de llamar la atención. Pensaba que la palabra era para tomar acuerdos. El ver ese ambiente de cómo la gente vitoreaba el nombre de mi papá, gritando Castillo Peraza, contigo está la raza, y una que otra porra, me inspiraba, me hacía muy feliz ver cómo admiraba a la gente a mi papá. Él ha sido de las gentes, de los intelectuales más capaces, más prolíficos que hemos tenido en Acción Nacional. Siempre tuvo un rato libre para escribir, para leer, para seguir haciendo esa vocación, nunca descuidar esa vocación. Carlos Castillo Peraza, un hombre de ideas. Su argumento poderoso para reflexionar críticamente desde su escritura acerca del poder, la sociedad, la política, la ética, la democracia, la libertad, la cultura, el humanismo, la educación, el panismo y, por supuesto, el béisbol y la trova yucateca, sus otras dos pasiones. Intelectual, periodista, filósofo, ideólogo del Partido Acción Nacional, hombre de profundas raíces católicas, legislador y político emblemático en la transición democrática de México. Es hoy un personaje histórico del Congreso mexicano. Carlos era un filósofo, humanista, que ante todo, como ya he dicho, él pensaba no en el bien particular de la persona, sino el bien general, aquel que pudiera llevar a México a salir de la marginación de la que eran víctimas muchos mexicanos, y repito, particularmente los descendientes de los dueños originarios de este país, los indígenas. Desde sus inicios en la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, de la que fuera su presidente nacional entre 1968 y 1971, y posteriormente como director de la Unión Social de Empresarios Mexicanos y consejero del Departamento de Asuntos Internacionales de la Central Latinoamericana de Trabajadores, Carlos Castillo Peraza encaminaba su manera de pensar y actuar, aún sin proponérselo, con los apostolados del Partido Acción Nacional, en el cual, con el pasar de los años, sería un constructor de la doctrina e ideología, respetado y reconocido generador de ideas para los panistas de siempre, así como para las nuevas generaciones en ese partido político. A principios de 1978, y me acuerdo muy bien porque poco después empezó mi primer embarazo de mi hijo mayor. A principios de este año llegó de repente una persona a verlo a la casa y le dije, oye, te busca fulano de tal, no recuerdo el nombre, y que quiere hablar contigo. Sí, que pase. Era una persona del PRI que venía a invitarlo a participar en el comité de allá de Mérida. Y curiosamente, a las 2-3 horas llegó otra persona y también pidió hablar con él. Era una persona del PAN, don José Haddad. Fue una gente muy fiel al partido, muy participativa, muy activa. Él le dijo que don Alfonso Arronte, que en ese entonces era de los máximos dirigentes del PAN nacional, había leído un artículo de él en el diario Yucatán
y que pensó inmediatamente, este es mentalidad panista, tiene que ser de los nuestros, de acuerdo con su línea de pensamiento, y habló con Abel Vicencio Tobar, que en ese entonces era el presidente, y le dijo, oye, mira, me topé con este artículo, me gustaría que contactáramos a esta persona. Y pues don Abel Vicencio, que también había militado en la Acción Católica, inmediatamente supo de quién se trataba. La doctrina, decía Carlos Castillo Peraza, es un sistema de proposiciones sobre algún tema, pero con el propósito de que sea enseñado. La filosofía puede ser hecha solo para quedar escrita y leída. La doctrina no. La doctrina, si podemos decirlo un poco inexactamente, pero comprensiblemente, es la filosofía para ser enseñada. No nada más para que se quede en un libro y la lean los que ya son doctos, los que ya fueron enseñados, sino para que llegue a aquellos que todavía no saben y han de ser enseñados. La doctrina en un partido democrático pues tenía que saber dar cabida, tenía que saber valorar los grandes méritos de la democracia, los grandes valores de la democracia, la pluralidad, la diversidad, ¿no? Sobre todo en un país como México, que es amplio, ¿no? Y es diverso, ¿no? Pero afortunadamente él ya conocía las tesis doctrinarias que los fundadores del PAN, entre ellos Manuel Gómez Morín, que en su tiempo fue considerado como uno de los 7 sabios de México, don Efraín González Luna, Rafael Preciado Hernández. Entonces, pues todo eso dio lugar a que Carlos también participara en ello. Lo primero que Carlos siempre defendió es que la ética tenía que ser la base de la política, que la política sin ética se volvía verdaderamente una desgracia, ¿no? en un país. Él, durante toda su vida, como filósofo, como maestro, como político, y después como asesor en su despacho Humanismo, Desarrollo y Democracia, siempre enfocó toda su ideología al ser humano, a la persona, a rescatar la dignidad. Castillo Peraza pregunta en 1993 en la revista doctrinal e ideológica del PAN, Palabra, ¿qué es la ideología? Y responde: es un eslabón debajo de doctrina. Lo doctrinal es el PAN. Lo estrictamente doctrinal es aquello que es punto de referencia fijo. Lo ideológico es lo que sigue de lo doctrinal para dar una respuesta a un problema práctico. Carlos Castillo López dirige el órgano de difusión en el PAN. El hijo mayor de Castillo Peraza estudió filosofía y como editor ha estado cercano a la obra de su padre y recuerda muy bien lo que le significaba la ideología. Para mi padre, la doctrina era la piedra angular del partido. Mi padre definía, hacía una diferenciación muy clara, ¿no?, entre doctrina e ideología, ¿no? Doctrina decía que la doctrina era inamovible, ¿no? La doctrina es ese eje en torno al cual giramos, ¿no? Y la ideología es la adaptación de esa doctrina a una situación particular, ¿no? De tal suerte que, bueno, la doctrina no tiene respuestas para cómo gobernar una ciudad, ¿no? Cómo gobernar una ciudad en los fines prácticos, o sea, cuántos kilómetros de carretera vas a asfaltar, ¿no? Cuántas luces vas a poner en un parque, ¿no? Pero la doctrina sí dice que hay que procurar un bien común, que hay que mantener un bien común, que se traduce a su vez en que el parque esté limpio, ¿no?, en que la calle esté bien iluminada, ¿no? Entonces, de repente, mi padre decía que la gran bronca del partido, el gran problema que tenía Acción Nacional, era cuando problemas de tipo práctico intentaban resolverse desde un ámbito doctrinal, ¿no? O sea, había que diferenciar muy claramente qué problema era de qué esfera, ¿no? Y lo que fuera doctrinal, lo que fuera, abarcable desde la doctrina, pues sí, enfrentarlo desde ahí, pero tener mucho cuidado, ¿no? Porque tan peligroso es no tener una doctrina como tenerla y tenerla cerrada, ¿no?, inamovible, dura. La trayectoria de Carlos Castillo Peraza en el Partido Acción Nacional inicia como miembro activo desde 1967. En 1978, Alfonso Arronte Domínguez, secretario general del partido en ese año, lo invita a trabajar de tiempo completo.
En 1979 fue el año en el que Castillo Peraza diera pasos importantes al interior del PAN, pues funda y dirige el Instituto de Estudios y Capacitación Política. De 1979 a 1982, forma parte de la 51ª legislatura del Congreso de la Unión, como diputado federal de Yucatán, su estado natal. Desde 1979 sería parte del Consejo Nacional del PAN. En su interés personal por gobernar la tierra de sus amores, Carlos Castillo Peraza contiende primero por la gubernatura de Yucatán en 1981 y luego por la alcaldía de Mérida en 1985. Alguien que recuerda muy bien la trayectoria estudiantil y política de Carlos Castillo Peraza es Xavier Abreu, amigo de la infancia, paisano, compadre y correligionario político. Bueno, yo lo conocí muy jóvenes los dos, ¿no? Porque estudiamos en la misma escuela que fue el Colegio Montejo de los Hermanos Maristas en Mérida. Y él iba 3 años adelante que yo, ¿verdad? Pero fundamentalmente Carlos era una persona notable. Como estudiante, por una parte, como joven activista de los grupos católicos, y también como deportista. Era jugador de básquetbol y de fútbol, ¿verdad? Mejor basquetbolista diría yo que futbolista, pero pues allá nos conocimos. Finalmente en el 1967 él ya había terminado la carrera, la preparatoria, y estaba estudiando ingeniería en Yucatán, y me dio clase de sociología. Él deja las clases porque en el 68 es nombrado presidente nacional de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, y se tiene que venir a vivir a la Ciudad de México, ¿verdad? Aquí en México él emprende los estudios de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí nos volvemos a encontrar en 1968, que yo vengo a estudiar aquí a la Ciudad de México. Y bueno, tuvimos andanzas como líderes de movimientos juveniles católicos, que allá anduvimos, ¿no? En 1986, Carlos Castillo Peraza elabora el proyecto de plataforma política para la campaña estatal de Francisco Barrio en el estado de Chihuahua y acompaña a Luis H. Álvarez en su caminata por la definición nacional, realizada en protesta a un supuesto fraude en contra del candidato del PAN y en la que se pedía se definiera democracia o dictadura. Acto crucial entre Carlos Castillo Peraza y Luis H. Álvarez, presidente del PAN de 1987 a 1993, de quien fuera su asesor en el Comité Ejecutivo Nacional en todo ese periodo. Don Luis H. Álvarez sabe muy bien de este pasaje de Castillo Peraza en el PAN y recuerda a quien fuera su cercano colaborador. Yo recorría el país con cierta frecuencia y por supuesto incluía a Yucatán. Y entonces yo escuchaba hablar de Carlos Castillo Peraza, pero realmente yo lo conocí a él en 1987, cuando yo buscaba la presidencia del Partido Acción Nacional. Y lo recuerdo porque Carlos fue una de las personas que me alentaba a buscar algo que para mí era realmente muy ajeno a mis deseos en aquellos tiempos. Pero fue él uno de los que, apoyando esta idea, y la pregunta que yo le hice, bueno, sí, ustedes quieren que yo vaya, pero yo no puedo ir solo, yo necesito tener un equipo, y un equipo con el que yo me sienta contento. Y por supuesto, entre el equipo yo estaba pensando en gente como Carlos Castillo Peraza, cuyo pensamiento profundo tenía la virtud de, a pesar de ser tan profundo, poderse expresar en forma tal que era muy fácil entender cuáles eran los postulados que él apoyaba. La vida de Castillo Peraza estuvo ligada políticamente al Partido Acción Nacional,
conocía muy bien toda su estructura. Junto a Esperanza Morelos Borja, organiza y sistematiza la capacitación al fundar el Instituto de Estudios y Capacitación Política. Bueno, primero, él organizó y sistematizó en gran medida la formación y la capacitación del partido, al interior del partido. Entonces, viajó incansablemente a todos los estados de la República, o la mayor parte, para poder difundir los valores. Él los estructuró. Entonces, los principios de doctrina, la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad eran algo que él manejaba con mucha fluidez y que nos fue dando a conocer la importancia de que en forma sencilla y accesible pudiéramos informar a todos los panistas que eran nuestros valores fundamentales y que había que vivirlos unos y otros. Entonces era importante hablar de la dignidad humana y de respetarnos unos a otros, de ser tolerante, de tener apertura. La subsidiariedad, bueno, que no haga el mayor lo que puede hacer el menor, o la solidaridad de unos entre iguales. Entonces sí era muy didáctico, fue un gran maestro, Carlos. Entonces tenía mucha facilidad de palabra, un gran conocimiento y hacía muy accesible los principios de doctrina. Él les dio y los estructuró en gran medida. Hasta la fecha yo creo que los seguimos enseñando como él los estructuró. Carlos Castillo Peraza nace el 17 de abril de 1947 en Mérida, Yucatán. Estudia la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y concluye sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, Italia. Cursó la licenciatura en Letras con especialidad en Historia de la Filosofía Griega y Medieval en la Universidad de Friburgo, Suiza, graduándose con la tesis El socialismo pluralista de Pierre-Joseph Proudhon. Contrae matrimonio con Julieta López Morales y tiene 3 hijos, Carlos, Julio y Juan Pablo. Yo cuando lo conocí realmente me apantalló su oratoria. Yo en ese entonces no sabía que él había recibido por parte de la Universidad de Yucatán el año anterior tres premios, que fue el de oratoria, el de cuento y el de verso. Y realmente su oratoria era de llamar la atención. Eso fue lo que más me motivó a seguirlo tratando y todo. Ya vino el enamoramiento. De repente uno podría creer que los hijos de políticos están condenados a repetir el patrón, ¿no? Y mi padre siempre nos dejó ser muy libres, nos dio una libertad. Yo creo que pues por ser filósofo, ¿no? Entendió que la libertad era fundamental para cualquier ser humano, ¿no? Nunca fue opresivo, fue más bien encausador, ¿no? Fue un padre que no te decía no, te permitía, pero te decía, pero compleméntalo con esto, ¿no? Entonces si tú tenías 14, 15 años y llegabas, es que quiero leer a Nietzsche, ¿no? Decía, sí, está muy bien, vamos a comprarlo, pero te regalo este Aristóteles por si algún día se te ocurre, ¿no? A mi papá siempre, muchas cosas que lo que más le gustaba era ver cómo sus hijos, no solamente yo, mis hermanos también, nos esforzábamos en hacer cosas que nos gustaban. Ya sea Carlos en la lectura, Julio en la música, o yo en el taekwondo y en el dibujo. Todos los que conocieron a Carlos Castillo Peraza inmediatamente recuerdan su gusto por la comida, el béisbol y, por supuesto, la trova yucateca. Aseguran que se sabía tantas canciones como ninguno. Utilizaba incluso términos beisboleros en textos políticos o periodísticos, lo mismo que hacía con los versos de una canción. Y se sabía unas canciones yucatecas, pero del siglo XIX, ¿no? Las conocía él por su abuelo, que le encantaba lo de la guitarra, su abuelo paterno, y lo de la trova, le gustaba muchísimo. Entonces había canciones que luego nadie conocía ya de la gente actual, no digamos de las de ahora. A mí, por ejemplo, la primera vez que me llevó serenata, tardó mucho en encontrar un trío que cantara pura canción yucateca. Grabó su nombre chida de placer.
igual podía estar cantando todas las canciones de Cricri, que cantar todos los boleros yucatecos, que declamar la poesía de Pellicero, es decir, él tenía una riqueza y una amplitud de intereses que igual podía hablar de filosofía, de teología. Diversos fueron los cargos que Carlos Castillo Peraza desempeñó como dirigente y militante del PAN. De 1988 a 1991, vuelve al Congreso como diputado federal a la 54 legislatura. En 1993, organiza y establece la Fundación Rafael Preciado Hernández, Asociación Civil, dedicada al estudio de la realidad política, social y económica del país. De la misma manera, trabaja en la creación de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, dedicada a los estudios legislativos. El 6 de marzo de 1993 fue electo presidente nacional del PAN para ser sustituido en 1996 por Felipe Calderón Hinojosa, con quien se desempeña como secretario de Relaciones Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional de su partido. En 1997, en la primera elección democrática de la capital del país, participa como candidato de Acción Nacional a jefe de gobierno del Distrito Federal. En aquella famosa intervención en la que le empezaron a decir Castillo Le Peraza, fue porque cuando él era presidente del PAN, fuimos a Morelia. Era la elección para decidir quién iba a ser candidato a gobernador. Y uno de los candidatos, el que ganó, era el actual presidente Felipe Calderón. Y nosotros íbamos llegando y le preguntaron, oiga, ¿fue dedazo desde el CEN elegir al licenciado Felipe Calderón? Y él dijo, pues el licenciado Felipe Calderón todavía no está electo. Dice, y esas son chingaderas. Y de ahí se quedó el famoso apócope y no se lo quitó, porque además yo creo que era la persona mejor hablada que yo he conocido a la fecha. Carlos Castillo Peraza se dedicó al periodismo y escribió numerosos artículos, ensayos y escritos sobre los más diversos temas. Reportero, redactor y responsable de la página editorial de El Diario de Yucatán. Reportero y redactor responsable de emisiones en español de la Radio Suiza Internacional. Articulista y editorialista en diarios y revistas nacionales como El Universal, Ovaciones, Reforma, La Jornada y Semanario Z. Sus artículos fueron publicados en prestigiadas revistas nacionales e internacionales como Vuelta, Nexos, Proceso, Logos, Nexo de Buenos Aires y Montevideo, Revista Otca de Caracas y Cesla de Madrid, entre otras. Su pensamiento también quedó registrado en los textos que publicó en la revista Palabra de Acción Nacional, que fundara en 1987 y que aparecieron a lo largo de 13 años. Sí, podemos decir que hay un pensamiento que inicia la transición democrática de México, es el de Carlos Castillo Peraza, y el tiempo que él estuvo como dirigente del PAN. Desgraciadamente solo fueron 3 años, ¿verdad? Él pudo haber permanecido, pero prefirió que el partido tuviera una renovación, y después de él siguió Felipe Calderón, ¿verdad? Creo que es el que pone los cimientos para esa... Él pensaba que la palabra era para tomar acuerdos, ¿verdad? No era para enfrentarse, que la palabra debería ser dignificada en la política, ¿verdad? Y que la palabra era el principal instrumento que tenemos para lograr los acuerdos que se requieren en una vida política. El 1 de mayo de 1998, Carlos Castillo Peraza renuncia a su militancia en Acción Nacional. Retirado de la política partidista, se dedica íntegramente a la actividad profesional e intelectual en la Fundación Humanismo, Desarrollo y Democracia, que él mismo había fundado en 1996, dedicada a la consultoría en administración y políticas públicas. Él hablaba muchísimo de lo posible. Decía, vamos a llegar a acuerdos, vamos a hacer el porvenir posible. Tal vez no será el deseable, pero es lo mejor posible. Él decía, esto no será el cielo, pero puede que sea un buen purgatorio.
solicito a usted, señor presidente, entregue la medalla Belisario Domínguez a la señora Julieta López Morales, esposa de nuestro galardonado Carlos Castillo Peraza. El 18 de octubre de 2007 le fue otorgada post-mortem la medalla Belisario Domínguez del Senado de la República. Fue recibida durante una sesión solemne por su viuda Julieta López Morales, de manos del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Es algo que él nunca pensó, porque como usted sabe, la medalla Belisario Domínguez no es una cuestión solamente del PAN, sino es una votación que hacen los senadores para decidir quién es el que amerita esa medalla. Yo creo que él no pensó que se la fueran a dar, porque pues así como tenía múltiples amigos, tenía múltiples oponentes ideológicos y políticos, ¿no? Entonces yo creo que él nunca se hubiera imaginado que se le iban a dar. Carlos Castillo Peraza, víctima de un infarto, muere el 9 de septiembre de 2000 en Bonn, Alemania. Se ha dado por decir que él fue el último ideólogo del partido y el gran ideólogo de la transición, ¿no? Yo creo que a él no le gustarían esos términos, porque tanto grande como último, ¿no?, te implican un final, ¿no? Y la transición apenas empieza, y el partido pues todavía, yo creo, tiene muchos pensadores que dar a México, ¿no? Pero también era un tipo muy realista y siempre nos decía: trabajen por el bien posible, no busquen lo perfecto. Lo perfecto es el enemigo del bien. Hay que hacer los bienes posibles, ¿verdad? Y mucho de esto es lo que explica por qué él era un gradualista en los cambios del sistema político mexicano. Toda esa ideología, toda esa actualización, todo eso que le enriqueció a la doctrina del PAN, creo que cada vez es más valorado, no solo por personas grandes, sino por jóvenes. Es materia de estudio, materia de análisis. Su papel sigue siendo muy preponderante por todo ese enriquecimiento que nos dejó. He sido un mexicano muy afortunado, porque he tenido la oportunidad de conocer a mexicanos de la más diversa y variada índole, pero siempre en el pensamiento la presencia de gentes como Carlos Castillo Peraza me ha señalado que la lucha no ha sido en vano y que ha valido la pena participar en política. Carlos Castillo Peraza fue un legislador que defendió desde la tribuna sus razones, dueño de una inteligencia sobresaliente y una personalidad audaz, que ha dejado una profunda huella en el acontecer político y democrático del México contemporáneo.